Sí. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos. Este es nuestro último webinar de este curso en Aciertas COSCE. Como sabéis, lo que hacemos es poner en contacto científicos con los docentes de todas las etapas educativas preuniversitarias, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Y bueno, nos parecía muy interesante este webinar porque, como sabéis, a nosotros lo que nos llama, lo que nos centramos es en las ciencias. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo, Ángel Ezquerra se le ocurrió la idea de investigar esto y de darlo a conocer, pues cómo en primaria, en la etapa de primaria, las ciencias están bastante abandonadas. Pues de ahí el título que le hemos dado al webinar. Entonces, para presentar este tema tenemos a tres ponentes. Tenemos a Ángel Ezquerra, que es miembro de la Comisión Aciertas y además es profesor titular en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense. Tenemos también a Belén Lamos, que es la coordinadora del proyecto Aciertas COSCE, es profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense y es vicedecana de Ordenación Académica, Biblioteca y Divulgación en la Complutense también. Hola Ángel y hola Belén. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Ana Barreras, que todavía no ha entrado, ¿no? ¿Verdad, Ángel? No la Bueno, vamos veo. a... ¿Eh? No, que no la veo, que no la veo. No. Que yo la estoy mandarla a vosotros también correo, porque si no yo no puedo hablar. Vale, bueno, pues tenemos a Ana Barreras, que entrará ahora, que es miembro de la Junta Directiva de CONFAPA, que es la Confederación Autonómica de AMPAs y FAPAs de Madrid. Y nos pareció muy interesante también aportar su punto de vista, pues por parte de las familias, ¿no? Lo que las familias esperan de la educación y lo que les gustaría tener en sus aulas. Así que bueno, pues hablarán estos tres ponentes y luego tendremos un turno de preguntas, un turno de debate en el que podéis participar con vuestras preguntas todos los asistentes. Así que damos la entrada a Ángel, cuando tú quieras, adelante. Venga, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que se me oiga bien. Si en algún momento se pierde conexión, por favor, decídmelo. Y voy a compartir una presentación y voy a intentar ir rápido y espero que se vea y se oiga bien, pero si no me interrumpís, por favor. Eh, Comparto la presentación. Mm, Vale. ¿Se ve Se ve. bien, Ángel? Lo que pasa, Va- eso, perfecto. Venga, ahora mejor, ¿verdad? Eso, Sí. estaba en ese proceso. Bueno, como veis, el título es un poco estimulante. ¿Dónde está el laboratorio de ciencias en mi cole de primaria? Es que en general en los colegios de primaria, salvo que sean colegios concertados o privados que tengan secundaria, entonces tienen laboratorio por ser de secundaria, en general solo los de primaria no existe. Y vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver la situación actual y las razones por las que debería haber. Los primeros datos, esto es una presentación donde no vamos a dar bibliografía ni a extendernos en esas cuestiones. Eso hay referencias bibliográficas muchísimas para referenciar. Bueno, la situación actual es, en una prospectiva que se hizo sobre 65 centros de primaria, el 84% no tienen laboratorios y no hacen ciencia práctica. Sí se han recogido prácticas en huertos y en robótica porque ahora está de moda, pero lo suelen hacer no en un laboratorio, sino el huerto en el patio, los que tienen, y en la robótica en clase. Y solo el 72% hicieron salidas científicas en el último año, una, dos o tres, nada más, muy poquitas. Eso significa que la ciencia, por desgracia, no está presente. También dentro del Madrid es Ciencia, que la COSTE tuvo una participación notable, hicimos una prospección sobre el alumnado y sobre una muestra de 55 alumnos de distintos centros, esa es la gran ventaja. Con una escala Likert de 1 a 5, les preguntamos si tenían interés por la ciencia. Como veis, el interés está, la media, en 4, la confianza en la ciencia está en 4, la confianza en las instituciones científicas, también la mediana, está en 4, la media está un poquito por debajo, como veis. La disposición a cambiar sus opiniones en función de evidencias
también está en una posición muy alta y sin embargo la ciencia práctica en primaria que les preguntamos está por debajo. El 63, casi 64% recuerdan las ciencias en primaria como algo memorístico y solo el 20%, hay un gap ahí en medio, recuerdan que la ciencia se aprendía basada en investigación. O sea, la inmensa mayoría es algo memorístico, un porcentaje pequeñito consideran que sí que era por indagación y hay otro grupo que están a medias, pero es muy poco, el 60 y pico por ciento consideran que es algo memorístico la ciencia, algo muy sorprendente. Hay multitud de trabajos en didáctica de las ciencias experimentales que convergen con esta descripción que acabo de hacer, que está sacada de los alumnos directamente que estuvieron por allí. Los informes internacionales, por ir pasando a situaciones un poco más globales, tanto el PISA como el PIRSS como el TIMSS advierten de la dificultad de los alumnos españoles en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. En ciencias, España obtuvo una puntuación por debajo de la media, lo cual no es bueno para todos nosotros. Además, el 52% de los docentes, el informe Teams pregunta también a los docentes, no solamente el nivel académico de los alumnos, sino que pregunta a los docentes, el 52% no se sienten bien preparados para afrontar su primer trabajo. Uf, eso es una cosa que nos hace reflexionar. Más grave todavía es que los docentes de ciencias y matemáticas, que el informe Teams los compara de distintos países de la zona de la OCDE, no pudieron ser evaluados en España porque no hay, igual que en Francia, si hay maestros y maestras de primaria de ciencias y de matemáticas, en España no hay maestros y maestras de ciencias y de matemáticas en primaria, con lo cual el informe Teams no los evaluó. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, y ellos indican que tienen una formación escasa, por desgracia. Tienen una formación escasa, no una motivación alta, que sí que la tienen, ¿eh? Bueno, ¿qué dice el currículum? Pues no voy a entretenerme porque si no podríamos estar hablando y haciendo comparaciones de distintos currículum. El currículum en España, de forma sintética, habla de procedimientos de la investigación científica, de la observación, de la formulación de preguntas y predicciones, del diseño de pequeños experimentos. Lo dice expresamente los distintos currículum de las distintas comunidades autónomas, no se diferencian especialmente. Habla de instrumentos y dispositivos apropiados para la realización de medidas. ¿Dónde los guardamos si no tenemos laboratorio? Me pregunto yo. Habla de seguridad en el laboratorio y para la vida cotidiana. ¿Cómo les vamos a enseñar a hacer fuego y a controlar el fuego si no tenemos unas instalaciones adecuadas? No lo vamos a hacer en el patio. Podemos ver que hay materiales ignífugos y otros que no, que hay materiales conductores del calor y otros que no, en unas condiciones adecuadas para que la seguridad sea primordial. Se habla también de la evolución de la ciencia y la tecnología y cómo ha contribuido a la sociedad. Se reconoce la importancia de la ciencia para la participación en debates sociocientíficos con criterios informados para no encontrarnos terraplanistas. Hay una valoración de la relación entre ciencia y sociedad, pero todo eso, por desgracia, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Si además se habla de las características del planeta, no voy a entrar en esos detalles porque podría estar desarrollando el currículum de primaria que tiene todas esas cuestiones de ciencia, las que aparecen en pantalla y todas estas también. No tiene sentido. Hablamos de luz, de campo eléctrico y magnético, de las propiedades de la Tierra, bueno, etcétera, ¿no? Eh, Todo eso se ve, como dicen los alumnos, en todo caso de forma teórica. Y a mí me sorprende cuando en cualquier centro educativo alrededor tenemos árboles, podemos ver las nubes, las características de las nubes. ¿Por qué se hace de forma teórica? Bueno, ¿cuáles son las funciones de las maestras y de los maestros de primaria? Que por cierto son un encanto y que yo llevo trabajando con ellos un montón de tiempo. Y es una delicia cuando me permiten entrar en clase y hacer cosas con los chavales. Bueno, pues el 25% perdón, el 25 horas de las 30 horas presenciales deberían estar ligadas a la impartición del currículum de ciencias sociales, de matemáticas, de lengua, etcétera, ¿no? Y eso significa el 85% de su horario laboral, que está ligado a la enseñanza. Lamentablemente, las horas complementarias se dedican a otras cosas
Y parece que estamos haciendo que dejen de ser maestras y maestros. Y lo que ellos quieren, por lo que han luchado y por lo que están ahí, es por enseñar a los niños, por trabajar con ellos, por ver cómo hacen las cosas. Su formación debería estar relacionada con esto. Eh, Me pregunto yo si, y aquí tenemos un ejemplo de profes siendo profes, en salidas extraescolares, en el aula, en el laboratorio. Eso es lo que tenemos que ayudarles y ayudarnos, porque ayudarles a ellos es ayudar a toda la sociedad, que puedan hacer su función, que es lo que les hace felices, lo que hace felices a nuestros niños y lo que es rentable para todos. ¿Y cómo están formados? Pues aquí tenemos una de las razones de por qué todo esto no funciona bien. Deberían estar formados para impartir docencia de las materias curriculares correspondientes y de manejar situaciones de aula y de autorizar el desarrollo del alumnado de primaria. Esas son las funciones. Bueno, eso significa que su formación debería tener ese reparto. Recordemos que el 85% debería ser docencia. Sin embargo, la formación básica, tiene una formación básica ligada a otras cuestiones que no son el currículum de primaria, de 60 créditos, que es mucho más del 20%, y recordemos que debería ser del orden del 15%, y a las enseñanzas didáctico-disciplinares 100 créditos, que es mucho menos del 80%. Y entonces no salen formados, lo que luego dicen en los cuestionarios. Además, las menciones que hay en las universidades españolas, por la ley que lo rige, son educación física, que me parece fantástico, lengua extranjera, me parece fantástico, educación musical, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. No existe ciencias, no existe plástica. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué la formación actual restringe solo a estos itinerarios formativos. ¿Por qué algunas áreas curriculares precisan de una formación específica, que es verdad, y por qué otras no? No hay maestras ni maestros de ciencias experimentales, de ciencias sociales, de matemáticas, de lengua, de educación plástica y visual. Estoy defendiendo también plástica visual y también matemáticas porque está relacionado con los contenidos, ¿no? ¿Cuál es la percepción social de la educación primaria y de la ciencia? Bueno, pues según las encuestas de la FECID, que se hacen cada 2 años sobre 6.000 y pico personas de todas las edades, distribuidas por todo, es un cuestionario muy robusto que se lleva haciendo 25 años, desde el año 2000 aproximadamente, cada 2 años, y da resultados muy contundentes. Es difícil llevarle la contraria a los datos. La sociedad, perdón, confía plenamente en la ciencia y demanda un contrato social más estrecho y una comunicación menos superficial. Eso es lo que dice la gente. En datos concretos, el 64% de la población considera que los beneficios de la ciencia superan a sus perjuicios. Este dato es crucial. La mayoría de la población considera que la ciencia es buena. La percepción de utilidad está fuertemente ligada con la medicina y la salud, también con otras áreas, pero fuertemente ligada, lo que parece un legado de la pandemia. Hay un aumento significativo en los últimos años, desde el 2022 hasta ahora, en la idea de que las políticas públicas deben basarse en evidencias. La ciencia debe ser la base para legislar. Sorprendente, ¿verdad? Eso es lo que piensa la población española y por qué sus jóvenes no tienen esa formación. Hay un interés espontáneo por información científica, ha subido al 13,2 frente al 12,3 que tenía en el 22. O sea, la población considera que es importante la ciencia. Además, los aprendizajes de las materias didáctico-disciplinares, entre otras la ciencia, tienen que ver con valores con educación para la sostenibilidad, la defensa del patrimonio, el consumo responsable, la cultura de la paz, la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico. Es que estamos impidiendo que desarrollen contenidos ligados a estas cuestiones que parecen transversales y que parecen importantes para todos. Ya con esto termino, sigo insistiendo, es responsabilidad de todos ayudarnos a que los profes sean profes. Esa es la idea central. Eh,
El uso de laboratorios es que necesitamos un sitio para guardar, para custodiar, para ordenar, para gestionar el material específico de ciencias. Los carritos de ciencias, los materiales para salir al campo, los telescopios, deben estar en algún sitio. Podemos tenerlos en un almacén y solo usarlos cuando llevarlos a clase, pero eso significa que están en un almacén y tenemos que tener copias para todas las aulas. Parece más sensato. Y además, cuando llegamos a una clase que no está preparada, que no tiene enganches eléctricos, que no tiene tomas de agua, naturalmente, lo que nos vamos a encontrar es que solo podemos hacer experiencias de cátedra. Llegamos con nuestro carrito y mostramos cómo se hace ciencia, pero no les dejamos hacerlo. Hacemos experiencias demostrativas. Parece que les limitamos el aprendizaje basado en la indagación, que lo puedan hacer ellos. O en un carrito tenemos que meter todo el material que va a utilizar una clase de 25 o de 20 alumnos. Uf, un carrito muy grande, ¿no? Eh, Parece que es más sensato tener un lugar para trabajar ciencia con las medidas de seguridad y de higiene adecuadas, para que los alumnos aprendan cuáles son esas medidas de seguridad y de higiene, que sepan manejar a la hora de hacer una disección de una trucha, que lo ven en las pescaderías, cómo se coge un bisturí, los peligros que tienen cortarse, no se puede jugar cuando tienes material cortante, lo mismo que en las cocinas, les decimos cuando los pequeños entran en la cocina. Pues eso se puede enseñar, pero no lo podemos hacer porque no tenemos el lugar. Los experimentos que suponen seguimientos en tiempo o varios investigadores, los alumnos de tercero hacen una cosa y los de cuarto miran algo. O tenemos un experimento que empieza en un momento y que lo vamos siguiendo a lo largo de las semanas. Por ejemplo, podemos ver el crecimiento de una planta o podemos ver o, cómo cristaliza una sal. Necesita un lugar estable, no lo podemos hacer en el aula. Debería estar en una parte del laboratorio, en un aula que se llama laboratorio, donde podemos hacerlo. Y eso permite trabajos colaborativos entre distintos grupos, ver el seguimiento en el tiempo, etcétera. Parte del centro educativo es una parte del centro educativo, igual que el gimnasio es una parte del centro educativo, el patio es una parte del centro educativo, las aulas son parte del centro educativo, el laboratorio debería verse como parte del centro educativo. Es un punto de referencia, es un lugar de encuentro, es un lugar de innovación, es un lugar de trabajo colaborativo, pero no lo tenemos. Y con esto termino y muchísimas gracias. Lamento haberlo contado, da una sensación de triste porque no lo tenemos y lo que demando es que lo tengan, no tenerlo yo, que lo tengan nuestros chiquillos. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ya vamos teniendo algunos comentarios aquí en el chat, pero cuando acaben nuestros ponentes los retomaremos. Y Belén, adelante, os dejo con Belén Gelamos. Sí, Ángel, si puedes dejar de compartir y así Ay, sí, comparto yo mi claro, presentación. claro. Perdóname. A ver, Bueno, una presentación cortita, simplemente. espera, dejar de compartir. ¿Dónde lo tengo yo? Aquí. Ya te he dejado de compartir. Perfecto. Bueno, veo mucha gente conocida en la sesión y seguro que conocen el proyecto, pero simplemente para refrescar un poco sobre lo que es Aciertas, este proyecto Aciertas COSCE, pues es un proyecto educativo precisamente de la COSCE, de la Confederación de Sociedades Científicas de España. No es este el primer proyecto en el que se ha interesado o en el que ha puesto en marcha la COSCE. La COSCE está interesada en la educación desde el 2010, en la que inició estos proyectos con el llamado Enciende, al que le siguió Aciertas, Practica y que se dedicaban pues a diferentes etapas educativas y al final confluyeron todas en la nueva edición de Aciertas que desde el 2023 pues estamos desarrollando y que desde el 2023 es cuando yo me incorporé como coordinadora de dicho proyecto. Bueno, este proyecto de Aciertas, como digo, pues ahora se dedica a todas lo que son las etapas educativas, de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y también los grados medio superior de formación profesional. Aún así, pues bueno, pues ¿qué es Aciertas? En realidad, pues Aciertas lo que intenta pues es atraer y poner en contacto por lo que son los científicos y los docentes,
porque uno de los valores de Aciertas es que podemos, ¿de acuerdo?, hacer, entre comillas, uso o utilizar pues, a todos los científicos que están representados por la COSCE, que son cerca de 46.000. Pues asociadas a COSCE tenemos a cerca de 90 o más de 90 sociedades científicas de diferentes áreas experimentales, de hecho, a diferentes vocalías que representan pues, a diferentes áreas. ¿Qué podemos encontrar o qué pueden encontrar los docentes, en este caso de primarias, en Aciertas? Bueno, Aciertas fundamentalmente es una plataforma que hace uso de una página web que es aciertas.org. En esta página web es donde vamos a encontrar todas las actividades y todos los recursos que los docentes de primaria y del resto de etapas educativas pueden utilizar. Por ejemplo, pues de forma mensual pues elaboramos una newsletter en la que incorporamos diferentes experiencias que los docentes realizan en sus aulas, anuncios de actos de actividades de divulgación, actividades educativas, y todas se recogen en esta newsletter que está preparada por Laura, a la cual pues se surte de todo lo que le mandamos, o ella toma la iniciativa de incorporar diferentes actividades. Pero también es interesante que en esta web pueden encontrar lo que son las experiencias que los docentes realizan en el aula. Y aquí es donde tengo que incidir un poco sobre lo que es un poco dar apoyo a lo que ha estado contando Ángel, porque por ejemplo en esta nueva edición de las cerca de 60 o más de 60 experiencias que hemos recibido y que están publicadas en la página web, pues apenas 2 o 3 corresponden a experiencias realizadas en colegios de primaria y dedicadas a estos alumnos. Entonces vemos, como dice Ángel, hay una deficiencia en el... Yo creo que no es por motivación, sino que a lo mejor es un poco de respeto, el no saber cómo empezar, de no saber qué se puede realizar, aunque sea una experiencia sencillita, en el aula o en los laboratorios que como dice Ángel, pues apenas se encuentran en estos centros. Tenemos por un lado las experiencias docentes preparadas por los docentes y también recursos, pero en este caso preparados por los científicos de COSCE, científicos que se animan pues, a preparar recursos sencillitos que los docentes pueden utilizar en el aula o que les pueden servir de formación pues, en diferentes áreas científicas. Y estamos asistiendo a uno de ellos, que son los webinars que en esta edición pues hemos tratado. Por ejemplo, hemos hablado del eclipse solar del 2026, hemos celebrado los 125 años del premio Nobel, o iniciamos estos webinars de esta edición con el webinar de cómo recuperar un terreno después de un incendio, dada pues la oleada de incendios que tuvimos el pasado verano. Y una de las actividades que hemos puesto en marcha en esta edición y que creo que puede ser muy interesante para los docentes de primaria, y es que en este caso no tienen por qué hacer una actividad dentro de en su centro, en un laboratorio o incluso en el aula, sino que pueden utilizar a los científicos, porque es un recopilatorio de visitas y charlas de científicos que pueden acercarse al centro e interaccionar con sus alumnos, desde la manera que pues, en este caso sí que hay un montón de actividades que están dirigidas pues, a diferentes etapas educativas, pero muchas de ellas están dirigidas al alumnado de primaria. Entonces yo animo a estos docentes a revisar este catálogo, en el que van a encontrar una gran variedad de temas y muy interesantes, y aquí he puesto 3 ejemplos. Como se puede ver, están repartidas por todo el mapa de España, porque ahí tenemos actividades en Andalucía, Asturias, por supuesto en Madrid, pero en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y bueno, y con esto termino un poco el recorrido sobre Aciertas. Aprovecho pues para animar a los docentes que no lo han hecho pues a unirse a Aciertas, mandar sus datos para que les enviemos la newsletter mensual, de tal manera que pueden estar al tanto de lo que estamos realizando, y también pues pueden enviar sus actividades. En el mes próximo, que tendremos el simposio Aciertas, en el
el que tendremos unas conferencias bastante interesantes y también daremos nuestros premios Aciertas, porque una de las cosas que nos importa es dar reconocimiento a las experiencias que se están preparando, y para eso pues algunas de ellas son premiadas en este simposio. Toda la información está en nuestra página web, y si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto ya más personalmente pues con Laura o conmigo, estaremos encantadas de recibiros. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Belén. Bueno, ya sabéis que el correo de Aciertas, por si queréis preguntarnos algo, es aciertasred@gmail.com. Y bueno, vamos a dar paso a Ana, que ya la tenemos aquí, a Ana Barreras, que es miembro de la Junta Directiva de Confapa, que nos va a dar la visión de las familias. Hola Ana, buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Me oís? Bienvenida. Sí, ¿Y me te veis? escucha. Por Yo fin. no te veo. ¿La veis? Yo no la veo ahora mismo, pero te escucho por lo menos. Sí. Nada, ¿Veis? ¿Me oís? Sí, pediros disculpas porque he Ahí tenido estás. ahí un fallo, bueno, del sistema de mi hija y bueno, pero bueno, pediros disculpas. No te preocupes. Eh, bueno, pues sí, primero agradeceros la invitación a este webinar y bueno, pues partimos con vosotros de participar en la primera jornada de Cosque Educación en la Feria Madrid es Ciencia, el 20 de marzo, y ya ahí vimos pues las necesidades que hay en el ámbito educativo, pero en general, pero sobre todo en primaria, de las necesidades de infraestructuras, formación de profesorado y que las administraciones públicas se implicaran un poquito más en el ámbito de la ciencia. Entonces, a raíz de esa primera jornada y, bueno, en colaboración con Aciertas, con Cosque y con Ángel, pues hemos lanzado desde la Confederación un formulario, un cuestionario a familias. Nosotros estamos en toda la Comunidad de Madrid con la Confederación, con 150 asociaciones de familias, y hemos lanzado un formulario para directamente las familias nos cuenten qué hay en los centros educativos de primaria fundamentalmente, pero también de secundaria en la que estudian sus hijos. Y bueno, pues a raíz de todas las respuestas, hemos recibido respuestas de 65 centros educativos, 61 de primaria y 4 de secundaria, pues refleja claramente una brecha crítica en el acceso a los laboratorios y unas grandes limitaciones en la etapa de primaria. Y para ello quería mostraros, a ver si puedo compartir. Hoy quería compartiros una presentación. A ver, un segundito. Es que con tantos problemas me he puesto un poco nerviosa. Mira, tranquila, Ana, a la derecha en la barra de herramientas que tienes en Sí, la parte sí, lo superior. veo. Sí, Vale, sí, sí, ahí tranquila, está. gracias. Lo veo. No sé si lo veis o no. Sí lo vemos. Si quieres lo puedes poner en pantalla completa para que no veamos, para que se vea un poquito más grande, y si no, pues Sí, sí, no, una vez lo tuviese ahí. sí, ¿Lo veis? se está viendo, lo que pasa que se ve con la barra de herramientas del PowerPoint. No sé si Ah, pues se lo veo en pantalla total. No sé si se ve lo suficiente como para... yo pienso que sí. ¿Qué pensáis, Belén? Sí.
Sí, si quieres darle un poquito de zoom, pero se ve. Bueno, ahora le he vuelto a poner otra vez. Bueno, pues que la falta de laboratorio no frena la curiosidad, pero limita el potencial científico de nuestros alumnos. Espera un segundo y ahí empezamos con los Lo único, registros. perdona Ana, es que Sí, vemos la última diapositiva, la 11. vale, Entonces, estoy en la primera. Espera, a ver. Voy a salir de nuevo, ¿vale? Voy a empezar con la otra. Vale, puede ser que tengas abiertas varias veces Tengo dos, sí. tu presentación, entonces ciérrala, porque es que la que estás compartiendo con nosotros es una que yo creo que no es la que tú estás viendo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Vale, porque te vemos el ratón que lo estás moviendo, sí. vale, pues ahora lo pongo, ahora se ve mejor. Ahora sí, ahora perfecto, se ve en pantalla Vale, completa. vale. Pues bueno, un poco el diagnóstico de la ciencia escolar viene en función de los resultados que han salido del formulario, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un poco ver la realidad de las infraestructuras dentro de los centros educativos de primaria. Bueno, lo que sucede realmente con la ciencia antes del instituto, pues es que asumimos que nos gustaría que hubiese más investigación, más experimentación y más análisis, y la realidad es que pues no hay laboratorios, que la tecnología es muy básica y que sobre todo está basado en, luego veremos más adelante, en ecología de patio a través de los huertos y tecnología muy básica a través de robótica. En el espacio físico, bueno, la disponibilidad del laboratorio por nivel educativo es que en primaria prácticamente no hay, carecen de cualquier tipo de instalación. Y en secundaria, en el salto del instituto, sí que hay al 100% y además pues de física, de química y de biología. Y en cambio en primaria no encontramos prácticamente en ningún centro educativo ninguna instalación. Bueno, pues resaltar que las familias las familias han hecho, les hemos recomendado que hiciesen el formulario junto a sus hijos, porque a veces pues los niños y las niñas no cuentan todo lo que hacen. Entonces, un poco para que hablasen con ellos del tema, para que trataran de averiguar en qué medida podían tratar las ciencias dentro de, porque los niños chiquitillos pues no lo interpretan así, para que les ayudaran a responder el formulario conjuntamente. Y pues nos respondían cosas como esta, que hace 2 o 3 días hicieron informática, pero que no hay en el cole un laboratorio de ciencias. Entonces no pueden hacer experimentos de biología, de geología, de química, y son respuestas directas de familias. ¿Cuándo fuiste por última vez al laboratorio de ciencias? Pues en la gran mayoría de los casos nunca, porque no existen. Entonces no tienen esa experiencia en educación primaria. ¿Qué hacemos cuando no hay laboratorio? Pues lo que hablábamos antes, la gran mayoría sí que hemos visto que es huerto escolar, enfocado al reciclaje, observación, dibujo, plantas. Es lo que la gran mayoría hace, pero más enfocado a plantar, no hacer pues ninguna investigación orientado a biología o no hay más, o incluso es más estético que tampoco llegar a las plantas porque lo hacen familias o lo hace gente del comedor escolar, no tanto los docentes. Y también robótica e informática, que eso es muy frecuente, que ahora entre las familias y el alumnado está bastante de moda, pero también orientado a extraescolares, no tanto dentro del ámbito educativo. Y la ciencia tradicional, lo que se basa en la investigación, la empírica, eso básicamente es extraño que suceda en un centro de primaria.
ante la falta, pues eso, de estructuras para la química, la física, los colegios sustituyen todo esto por los huertos y la programación, prácticamente en todos los casos. Y bueno, no, hablando con Cosque y con Aciertas, pues evidentemente eso no sustituye o sea, no reemplaza la práctica del método científico empírico. No hay pruebas, no hay hipótesis, no hay análisis. Sí que suplen un poquito con salidas extraescolares, pero son insuficientes también, porque bueno, la gran mayoría no hace salidas que sean destinadas al ámbito científico, y si hacen una salida. Entonces están más enfocadas a una parte más divertida, más lúdica, y no son tan formativas. Además, la mayoría de estas actividades son bastante caras, lo que hace que reduzca bastante la cantidad de salidas. Pues con todo esto lo que vemos es que realmente la actividad más orientada al ámbito científico está fuera del aula. Entonces, donde el aula en este esquema se puede ver que el aula está dentro, el huerto y robótica alrededor, que es lo que más hacen en los centros educativos, y lo que más se repite es visitar 1 o 2 veces al año, sobre todo una única vez, pues algún museo o alguna actividad más enfocada a la ciencia. Donde sí vemos ahí la brecha más fuerte es entre primaria y secundaria, porque, como hemos dicho antes, la infraestructura es casi inexistente en primaria. En secundarias, el 100% de los centros educativos tienen instalaciones, infraestructuras. Y mientras en educación secundaria, una vez a la semana, depende del nivel educativo, una vez al mes, visitan algunos de los laboratorios, o las actividades que tienen dentro del centro educativo sí tienen un ámbito o una realidad más científica. En educación primaria no. De hecho, en los 90, o sea, no, ahora mismo no tienen esa frecuencia de uso porque ni siquiera lo usan. Actividades, pues en secundaria, pues sí que abordan la ciencia con experimentos de laboratorio, disecciones, microscopio, etcétera. Y en educación primaria lo que vemos es lo que hemos comentado antes, el huerto, reciclaje y robótica. Y plan de acción que se propone y que nos asesoran desde Aciertas y Cosque, pues un laboratorio modular móvil en el que se pueda acercar la ciencia de una forma más fácil, o que se pueden introduciendo a las aulas, que son esos carritos equipados con microscopios, instrumentación, y elevar un poquito el nivel de las actividades en las aulas. Y también se propone subvencionar más excursiones, más salidas al exterior enfocadas a la ciencia, para garantizar por lo menos 2 o 3 actividades al año. Y bueno, realmente eso es lo que hemos visto en lo que, a ver, una cosa es que tú creas que no hay falta de estructuras, y otra cosa, infraestructuras, y otra cosa es ver la realidad, que es como aplastante, o sea, demoledora de lo que te dicen las familias. O sea, es que no hay en ningún centro educativo. Entonces, por mucho que tenga una iniciativa, un docente, o sea, las actividades que vemos científicas es más motivada por los docentes, muy puntualmente, pero además sin medios. Además depende, o sea, debería estar como unificado en todos los centros educativos, no solo en los docentes que tienen la motivación o la iniciativa para hacer este tipo de actividades. Y yo creo que
que refleja muy claramente que no tienen disponibilidad de laboratorio, que evidentemente si no hay disponibilidad no hay frecuencia y que el alumnado de primaria no tiene acceso a la ciencia como curiosidad adaptada a sus edades y que hasta que no pasan a secundaria no lo tienen en sus aulas. No sé si queréis algo más o alguna cuestión más. O he ido muy rápido, no lo sé, estaba nerviosa con esto de fallar la cámara y el No te audio. preocupes, Ana. Ahora pasamos al debate, que tenemos ahí Sí. muchos asistentes que seguro que tienen cosas que decir y también Ángel tendrá cosas que comentar. Por lo que hemos visto es, curiosamente, ¿no? que esto ocurre en primaria, o sea, si desde primaria que tenemos esta carencia, luego no es de extrañar que vengan los problemas en secundaria, la falta de motivación, la falta de vocaciones, bueno, pues que los chavales en secundaria o en bachillerato ya quieran quitarse de en medio de la parte de ciencias, de química, física. Claro, porque esto debería empezar cuando son pequeñitos, ¿verdad, Ángel? Sí, creo que tengo sonido, sí. Sí, te oímos. Sí, sí. Sí, pero es que es muy fácil. Los niños o a los niños se les regala en sus cumpleaños microscopios, telescopios. Hay juegos que son electrocefa, quimicefa, o sea, existen como juegos porque les divierte, porque se lo pasan bien. Se les ve de forma espontánea jugar con cómo es el camino que siguen las hormigas o por qué estas plantas son así. O sea, ellos curiosidad tienen. El problema es que el sistema no las conduce. Pero yo creo que es el momento de dar paso a las personas que tienen levantada la mano. Creo que hay una persona que tiene la mano levantada. Le Adelante, damos, sí, Jordi, ¿verdad? Sí, Jordi. adelante, Jordi. Hola, a ver, lo que ha comentado la representante de las asociaciones de padres está, fijaos, en los 90. Es que en los 90 existían laboratorios en los colegios. Es a partir de la LOCSE, que es cuando se generan las especialidades estas que ha mencionado Ángel y desaparecen la de ciencias y matemáticas, la de lengua, la de ciencias sociales que existían anteriormente, es cuando desaparecen los laboratorios. Además, los especialistas que había de ciencias, de sociales y tal, cuando pasa primero y segundo o sea, séptimo y octavo a primero y segundo en los institutos y se pasan esos profesores que eran los que sabían algo, entonces ya queda en poquísimos colegios. Es decir, podríais hacer un estudio y veríais que en los colegios que queda son en los antiguos porque esto está legislado, es decir, un instituto tiene tantos alumnos, tiene que tener un laboratorio de esto, un laboratorio del otro. Si tiene 1000 alumnos, tiene que tener 2 laboratorios de esto, 2 del otro. En cambio, no está legislado en primaria que tengan que tenerlos. Y no hay especialistas, que es lo más grave. Es decir, si a una persona le ponen a dar conocimiento del medio natural y social, pues igual si tiene poca confianza en que es así, es decir, yo tengo una tesis sobre ese tema de la autoconfianza que tienen los profesores y tiende a cero. ¿Por qué? Porque no están formados. Es decir, pues dar un libro de texto, eso aún lo puede hacer todo el mundo, pero meterse en un laboratorio exige ciertas habilidades y eso, esas habilidades exigirían formación, formación que no se da en mi Ujú. universidad, que ahí no es una mención oficial, no es como las otras que están legisladas y que hay plazas para ellas en las oposiciones, pero en nuestra universidad se decidió que los de primaria que no fuesen a esas menciones oficiales podían tener otras menciones que en concreto son ciencias y matemáticas, nuevas tecnologías y humanidades y ciencias sociales. Y como he comentado en los comentarios, sí que tenemos grupos.
de ciencias y matemáticas. Uno seguro todos los años y a veces hasta dos. Y a veces hasta dos, uno de mañana y otro de tardes. Es decir, que los alumnos no... Es cierto que, claro, vienen... hay poco alumnado que venga a magisterio que provenga del bachillerato científico. Pero los pocos que hay, en fin, todo esto yo creo que lo tenemos como muy estudiado, Ángel y yo. Y por eso digo que el tema es ese. Y ahora vais a tener un problema divertido si en vuestra comunidad autónoma devuelven a los de primero y segundo a los colegios, porque entonces igual la cosa empieza a ser preocupante. Porque ahora ya sabes que en primero y segundo tienen laboratorio en el instituto. Otra cosa es que vayan, porque también se lo ponen difícil. Ahora que hay tanto lío con los profesores, eso se puede entender, porque claro, vas al laboratorio sin desdoblar y si tienes grupos muy numerosos, pues la gente se lo piensa antes de meterse con 35 adolescentes hormonados en el laboratorio. Es mucho más tranquila el aula. Bueno, pues era un poco apoyar lo que ha dicho Ángel. Muy bien, Eh, muchas gracias, Jordi. Ya, sí. Jordi, muchísimas gracias. Y sí, en secundaria es un poco más complicado, pero se hace por su fase evolutiva. Pero con los chiquillos es muy fácil meterse en el laboratorio. Si es que a ellos les gusta. Yo las veces que he tenido la oportunidad de estar participando en prácticas científicas en los colegios, es que se lo pasan en grande. Supongo que una parte es porque es muy novedoso, porque es poco frecuente. Debería ser más frecuente y a lo mejor no veríamos tanto entusiasmo explosivo, pero yo creo que es que a ellos les gusta. Entonces es muy alucinante que no se den las condiciones. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo, como ha pedido antes la Asociación de Padres en boca de Ana Barreras, es condiciones. Solo pedimos condiciones, igual que hay un lugar para hacer educación física de forma adecuada, debe haber un lugar para hacer ciencia de forma adecuada. Y eso no es caro, no es una instalación, pues se puede hacer, claro, carísimo, pero no es necesariamente caro. Pero vamos a buscar la participación de los que nos acompañan. Entonces os voy a contar, porque esto que hablaba Jordi de las menciones, hay varios participantes aquí que han comentado esto, ¿no? Nos dicen, por un lado, hola, yo creo que no hay una mención de ciencias porque no tendrían éxito. Preguntados mis estudiantes durante varios años, ni siquiera los que vienen de un bachillerato de ciencias la cogerían si la hubiera. Pero otros participantes en el chat no están de acuerdo o no tienen esa misma sensación. Por ejemplo, Jordi, que ha hablado ahora, pues dice que en la Universidad de Valencia hay menciones de ciencias y sí que la eligen. Eh, bueno, pues esto es, ¿no? Sonia también nos dice que ella ha tenido una experiencia distinta. He hablado con futuros maestros que querían hacer una mención de ciencias experimentales y se han extrañado muchísimo de que no hubiera. Ujú. Sí, Sí, nosotros siguiendo eso, nosotros en la Complutense, pero hay muchos más ejemplos en distintas universidades, tenemos asignaturas optativas que implican ciencias, tenemos astronomía, tenemos taller, que es laboratorio, que es específicamente para saber manejar el laboratorio, y tenemos dos grupos de laboratorio y hemos tenido 20 y pico en el primer año de astronomía, se han apuntado muchísimos, o sea, sí que hay. Yo noto que no les ofrecemos el cauce para desarrollar su motivación. Cuando lo ponemos, se apuntan. No, yo no tengo, y yo he sido profesor de secundaria un montón de años y sí que se apuntan. Y la población, los datos de la población general, de la población española, indican que hay una actitud muy positiva hacia la ciencia. sí. Eso no son, o sea, yo tengo una visión muy cortita de mis alumnos,
pero los datos mantenidos durante 25 años de encuestas sobre la población indican que la población española tiene una visión muy positiva de la ciencia. Sí. Luego nos dice Marisa también, nos comenta otra cosa, una observación interesante, ¿no? Dice, bueno, igual los laboratorios que necesitamos en primaria no es el mismo concepto de laboratorio que tenemos en secundaria. Entonces, bueno, y que igual, pues, igual no es tan difícil implementarlos, ¿no? Que es una cuestión de tener voluntad por parte de quién sería, por parte de quién, Belén y Ángel. Estaba pensando que, sobre todo por mi experiencia como madre de 2 niños, que es que hay muchos colegios que han trasladado lo que es ese laboratorio, el que tú dices que no tiene por qué estar totalmente equipado ni ser sofisticado. Muchas veces se traslada ese laboratorio a las casas, porque ¿cuántas veces han mandado a realizar un experimento sin más, el de los limones, el de hacer una pila, etcétera? Y entonces tenías que estar tú pues con tu hijo o tu hija, o ayudándoles. Incluso últimamente pues se ha puesto de moda grabar el vídeo en cuestión, pues para que hicieran un experimento casero, es decir, con un material que no tiene por qué ser de un laboratorio de primer orden. Y luego me pregunto yo qué harían con esos vídeos. Solo los visualizaba el profesor, la profesora, qué es lo que obtenían realizando esos experimentos. Entonces, con esto quiere decir que si es posible hacerlo en tu propia casa, pues no debe ser complicado hacer este tipo de actividades en el propio aula, o si dispones de un espacio que no tiene por qué ser un laboratorio como el que pensamos. A lo mejor es un espacio pues amplio, con mesas, porque yo estuve visitando el otro día la Facultad de Educación, me mostró Ángel los laboratorios donde los futuros docentes, los maestros, maestras, pues realizan sus experimentos, y era pues tal cual, es verdad, muchas estanterías para guardar material, pero lo que había era mesas modulables, un espacio modulable donde se ponían en común varios estudiantes, y ahí hacían sus actividades para luego poder replicarlas. Pues algo parecido puede ser en un centro de primaria, tener un espacio diáfano o con este tipo de mobiliario, y hacer allí sus propios experimentos y estar todos allí en el centro, poniendo cosas en común, porque a uno les sale, porque a otros no les sale interactuar entre los alumnos y las alumnas. Si vas a decir algo, Ángel. Perdón, que estaba silenciado. No, estoy completamente de acuerdo con Belén. Es que no es necesario unas instalaciones caras, del mismo modo que los gimnasios que hay en los colegios no son gimnasios de alto rendimiento, no son como los que pueda tener el Madrid debajo de las gradas, que tuve la oportunidad de visitarlos y claro, son otra dimensión. No tenemos que buscar es primaria. De hecho, parte es la construcción que hacen, la construcción participativa que hacen tanto el alumnado como acaban de comentar los padres, interviniendo en el diseño, en la gestión, pero eso desde el punto de vista de la formación de nuestros alumnos es que les hace saber cómo son eh, las medidas de seguridad y de higiene, porque tienen que colocar, o sea, es parte de su formación. Les hace hacer trabajo cooperativo porque la ciencia siempre ha sido cooperativa, la ciencia profesional es cooperativa. Hay muy pocas cosas que históricamente han sido tan cooperativas como la ciencia. Está lleno de nombres de distintos países. El arte, que es absolutamente fantástico, suele ser algo más individual. Ahora se está haciendo un arte más colectivo, pero tradicionalmente era un pintor o un músico. Pero en ciencia siempre han sido muchos participantes. Y es como se trabaja. Es un lugar de innovación, es un lugar de reflexión. O sea, no sé, es que me parece tan... A mí me asombra muchísimo que no exista. O sea, es una cosa que me sorprende.
No sé si hay muchos maestros y maestras, porque algunos les conozco por el nombre, que deberían participar en este debate y preguntarnos o decirnos cómo lo gestionan. Los invito a que nos cuenten, a que nos lleven la contraria o a que nos den la razón. Estás silenciada. Perdón, antes quiero leer, tenemos a José María con la mano levantada, que ahora te vamos a dar paso, José María, pero antes quiero leer una pregunta que hace Rabu Bogdan. Nos dice, ¿en qué medida crees que esta falta de laboratorio físico no es más que una disculpa del profesorado que una barrera real? Lo pregunto porque en secundaria sí hay laboratorios y, sin embargo, el uso de estos laboratorios o metodologías indagatorias también es muy escaso. También existen muchos laboratorios virtuales y gran parte de las aulas tiene una pizarra digital que tampoco se usan demasiado. Ahí queda la pregunta para cualquiera de los tres. Nos conocemos, Bogdan Sin y yo, más. hace tiempo, Sí. y él sabe que yo he sido profesor de secundaria durante casi 20 años. En los centros de secundaria sí que se usan los laboratorios. Hace 20 años se usaban de una manera y ahora se usan de forma más indagativa, menos, como he contado yo antes, experiencias de cátedra o experiencias demostrativas. Antes eran mucho así, ahora ya son más. Cambiar el sistema educativo es complicado, cambiar la formación, y desde las facultades de educación no tenemos acceso a la formación continua del profesorado. Una cosa es que no se haga bien y otra cosa es no poner los cauces para que se haga bien. Si se detecta que se está haciendo mal, y yo en parte estoy de acuerdo que en secundaria no se hace perfecto, pero se hace mucho más que lo que se hace en primaria, porque en primaria no se puede hacer nada. Y yo creo que el profesorado no, no se plantea excusas, ¿eh? Yo a los maestros de primaria o a las maestras de primaria y de secundaria que conozco, eh, yo en general, en números grandes, yo diría que están súper motivados, que hacen mucho más de lo que, de lo que les pagan, que trabajan muchas horas. A mí me parece que hacen las cosas bien y que no tienen condiciones físicas ni condiciones de entorno. O sea, no tienen desdoble de laboratorio, no tienen horas previstas para gestionar los laboratorios o para... Les cuesta muchísimo hacer una salida extraescolar, tienen que acumular un montón de permisos para conseguir eso. O sea, para que hay un montón de maestros que lo saben, que les ponen dificultades. Lo que yo demandaba antes, dejemos a los profes ser profes o a las profes ser profes. Entonces yo no estoy, lo siento, eh, mm, Bogdan, no estoy de acuerdo contigo. Sí que no está perfecto, pero no es solo la responsabilidad de los maestros y de las maestras. Ana tenía la mano levantada. ¿Quieres Sí, comentar algo aquí? Sí. sí, quería un poco añadir que es verdad que los docentes tienen ganas porque los vemos, tienen motivación, pero muchas veces no tienen lo que vemos, lo que yo veo, lo que hemos visto en diversos centros educativos. Cada vez hay más alumnado con necesidades especiales. eh, Se solicita la bajada de ratios que facilita ese tipo de cuestiones, el poder ir a un laboratorio de secundaria más veces con seguridad. O sea, ellos tienen que ir con seguridad al alumnado. Entonces, no es que los docentes no quieran, es que no tienen las condiciones necesarias para ir con seguridad a un laboratorio, porque cada año suben más alumnos con necesidades especiales tienen en las aulas, en secundaria. Entonces, y cada vez más en primaria también. Entonces, que hay que apoyarles no solo a que tengan las infraestructuras en primaria, sino que tengan el ratio suficiente como para hacerlo con garantías, tanto en primaria como en secundaria. Eso en ambos niveles. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a José María, que como la mano es virtual, no te duele de tenerla levantada tanto tiempo, ¿no, José María? Bueno, yo Sí. hablo por petición de Ángel. Al final,
Me presento, soy doctorando suyo este año en la Complutense, soy profesor de secundaria en un instituto de la Comunidad de Madrid, en Moratalaz, y llevo 3 años en la pública y 10 años en la privada concertada. Entonces, yo al final en la COSCE estuvo Leticia Redondo en una mesa redonda y el laboratorio que se hizo en el colegio de primaria lo hice yo, lo diseñé yo en el privado. Y hay que diferenciar mucho lo que es primaria y lo que es secundaria. Ana ha mencionado que el 100% de los institutos tiene laboratorios. Yo da la casualidad de que estuve en Parla haciendo el año de prácticas de la oposición y el laboratorio de Parla había desaparecido porque el COVID se comió las clases por la reducción de los ratios. Y ahora los ratios también han disminuido porque van disminuyendo los ratios de las diferentes aulas, con lo cual vamos a necesitar más espacios en sitios donde no hay espacios, porque los institutos, por ejemplo, pues son antiguos. En el instituto donde yo estoy este año, por ejemplo, va a haber que poner muros dentro de algunas aulas porque aparece una aula TEA. Los ratios se van disminuyendo, este año se vuelven a disminuir a cuarto de la ESO, con lo cual los espacios son los que son. Me ha gustado mucho la intervención que ha tenido Jordi Solves, porque ha dicho, sobre todo a nivel de la Comunidad de Madrid, que primero y segundo de la ESO van a pasar a primaria. Entonces, hay un señor muy conocido que es Enrique García, que es el creador de Wikipedia, que a todo el mundo le sonará, Wikipedia y Quimipedia. Enrique García siempre hace expones y solicitas a la Comunidad de Madrid porque no es normativo que los institutos, una clase de primero y segundo de la ESO no tengan laboratorio, con lo cual eso incumple una ilegalidad. El uso del laboratorio, yo como jefe de departamento, además en el instituto, tenemos las prácticas, pero la realidad es que en secundaria, dependiendo de dónde estemos en la Comunidad de Madrid, tenemos absentistas, dificultades de aprendizaje, elementos disruptivos, ratios altas, pero sobre todo un nivel de absentismo muy alto. Pero cuando hablamos de muy alto, es muy alto. Uno de los focos que queremos poner en la tesis es la comparación de un instituto público con un instituto privado concertado de un nicho social económico medio alto. Porque claro, si vamos al laboratorio donde yo trabajaba, se usa, se hacen prácticas y aquí que tenemos a Belén, que creo que es la de la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, no se puede hacer una práctica en tercero de la ESO que consista en separación de agua y aceite y tamizados. Es decir, eso no es una práctica para tercero de la ESO. Entonces, si a mí me dicen como jefe de departamento que voy a ir a hacer una práctica de laboratorio a un tercero de la ESO, a hacer una separación de agua y aceite y una separación por tamizados, pues sí, estás yendo al laboratorio, estás haciendo pero esa práctica es de mucho antes. Esa práctica es una práctica de primaria, no es una práctica para hacerla en un tercero de la ESO, que son las prácticas que a nivel de currículo en la ley y en todas las editoriales vienen. Y me ha gustado mucho también el comentario de Bogdan, que yo tampoco le conocía a Ángel, porque ha mencionado el tema de los laboratorios virtuales. Entonces, cualquiera persona que trabaje con las editoriales actuales, sobre todo en primaria, porque es donde está el plan de los libros mayoritariamente, todas las editoriales, desde que está la LOMLOE, todas tienen unos laboratorios virtuales con aplicaciones 3D. De hecho, este año meten cosas de inteligencia artificial, simuladores, que son maravillosos, pero maravillosos. Es decir, han hecho un trabajo muy bueno a muchas editoriales, porque están en colaboración con las universidades, muchas de ellas. Entonces, al final hay muchos recursos, muchos recursos, pero tenemos un currículo que está obsoleto. Es decir, es un currículo que no ha cambiado normativamente desde hace muchísimo tiempo. La física y química antiguamente no estaba en segundo de la ESO, ahora está. Hemos pasado a tener 3 horas, antes en tercero de la ESO había solamente 2 horas de física y química y 2 horas de biología, y el temario de tercero de la ESO sigue siendo el mismo que antiguamente cuando no existía la física y química de segundo de la ESO. Y a muchos profesores les parece que les falta tiempo, y antes en 2 horas se daba lo mismo que se da ahora en 2 años.
Entonces, es un debate demasiado amplio, muy amplio, muy amplio. Pero, por supuesto, que hay que empezar muchísimo antes con la formación. Y luego lo que ha dicho ya lo último, y acabo porque lo tenía todo aquí apuntado, han dicho, hay un comentario por arriba en el chat que habla de magisterio, de bachillerato de ciencias. Habría que ver cuántos alumnos matriculados en magisterio son de bachillerato de ciencias y cuántos son de bachillerato de sociales. Porque muchos de los de magisterio, su última física y química y biología viene de tercero de la ESO. Y muchos de ellos incluso titulan con la biología y la física y química pendiente. Entonces, eso también. Y, por otro lado, a nivel de formación docente de secundaria, habría que ver cuántos de los profesores tienen como primera opción ser docente y cuál es la media de edad del máster de magisterio, de educación de secundaria. Eso también sería importante, porque los conocimientos son importantes, pero la didáctica y la docencia se van pasando con los años y uno se va haciendo año tras año. Si vienes de la empresa privada y te pones delante de 35 niños, como han dicho antes, que no hay clases de 35, pero me da igual, de 25 niños de 16 años y llevas 20 años en la privada y pretendes llegarles, va a ser un poco complicado. Entonces, hasta ahí mi aportación y espero que a Ángel le haya parecido bien y correcto. No le vas a suspender, ¿no, Ángel? Informe ¿qué? Positivo y negativo. Positivo. Bueno, y tenemos a Paloma también, que también tiene la mano levantada. Adelante, Paloma. No se te oye. Mira a ver si le puedes dar al micrófono para... No te oímos, Paloma. No sé si tú se lo puedes abrir. Sé ya. A ver, espérate. Voy a mirar. Bueno, tú también eres administradora, Belén, si tú sabes cómo se hace para... A ver. A mí es que no me da la opción de abrírselo. Somos administradoras las dos. No sé si tú te deja. No me deja, ¿verdad? No. Paloma, el A ver, micrófono no, está... ya. Ahora, ya No, está. No, es que estaba tocando donde al lado de mi nombre y no me respondía. Bueno, perdonad. Vamos a ver, digo que estoy un poco perdida porque me gustaría retomar un poco el tema al título de la ponencia, que es la educación primaria. Pero claro, los problemas de educación son tan universales que si no hablamos de una cosa concreta y intentamos responder a la pregunta que ha hecho Ángel Ezquerra, pues yo creo que nos perdemos un pelín. El tema está más que debatido, contradebatido, y llevamos 100 años hablando de esto. Entonces yo creo que aquí estamos porque Aciertas nos ha convocado y Aciertas pertenece a la COSCE. Luego yo creo que de aquí lo que tendríamos que salir, si es posible, es con alguna propuesta que haga Aciertas, ya propuesta, ¿no? Entonces, como el tema central es el tema del laboratorio, pues yo creo que la Aciertas y la COSCE, con la presión que puede ejercer sobre las autoridades, que desde luego son las que tienen que resolver este problema que nosotros hablando, llevamos, ya digo, como 50 años hablando para haber avanzado lo que se ha avanzado, mejor dicho, lo que se ha retrocedido en primaria, ya lo ha explicado muy bien Jordi Solver la historia del asunto. Quizá la COSCE podría presentar una petición o no sé, o algún tipo de presión diciendo la gran contradicción que hay legal, no lo que pensamos y tal, entre lo que pone en el currículum de primaria oficial en la ley actual, que lo ha comentado Ángel, donde pone que hay que practicar la ciencia. O sea, es tan elemental como que hay una contradicción de fondo entre la legalidad y la práctica. Entonces, es así. Entonces yo creo que quizá en este foro que tenemos, hacer algún tipo de escrito o pedir audiencia o no sé qué caminos, pero es por salirnos un poco de la dinámica un poco historicista del asunto, ¿no? No sé qué pensáis los responsables de COSCE. Porque luego otro tema, pero es que también nos desviamos un poco, es el asunto de la formación del profesorado de primaria, que ya veo que hay diferentes opiniones, etcétera. Pero que eso da para otra charla.
que es un asunto de planes de estudio, de competencias, de los créditos que se dan de ciencias, de las menciones. Ese es otro asunto. Yo no sé si hoy deberíamos de intentar sacar de aquí algún tipo de manifestación o proclama de cara a las autoridades. Luego podríamos discutir efectivamente qué tipo de laboratorio, porque por cierto, ya termino, yo creo que es necesario un espacio, yo lo tengo clarísimo, un espacio en la medida que sea. Porque además fíjate que entre las cosas del ministerio pone las normas de seguridad, y lo ha comentado Ángel, parece ¿no? Es que te da la risa, ¿no? ¿Seguridad en dónde? Si en las clases solamente hay un interruptor para encender y apagar la luz. Entonces, sí que es que los alumnos cuiden este aspecto, por ejemplo, pues nada, claro, oigo por ahí que me dice Miguel Ángel Queiruga, si no hay espacio, bueno, no sé si no hay espacio, quizá depende también de los sitios, no sé si no hay espacio, si asumimos que no hay espacio, pues ya hemos terminado de hablar del asunto, ¿no? Bueno, me callo ya. Bueno, yo creo que aquí como dice Paloma, es verdad que podemos estar hablando aquí muchísimo tiempo, pero el caso es actuar. Y bueno, esta problemática, pues como ha dicho Laura, nos lo puso en relieve pues a Ángel, debido a que es verdad que se ha aprovechado lo que es la situación en la que se están creando, o sea, se están reformando los nuevos grados, por ejemplo, de magisterio para la educación primaria, y existe controversia entre los propios formadores de docentes. Por nuestra parte, cogemos ese reto de Paloma e intentaremos hacer pues escritos o poner siempre que podamos poner en relieve este problema para intentar que la ciencia, porque siempre hemos opinado que la ciencia hay que conocerla desde que son pequeñitos. Como decís, cuando ya pasan a secundaria se enfrentan tienen otras preocupaciones, se enfrentan a otros retos, y la ciencia puede quedar ya un poquito desplazada y muy por debajo de lo que ellos consideran interesantes. Así que sí, Paloma, seguiremos trabajando desde Acierta, desde COSCE, para llevar la ciencia y la enseñanza de la ciencia lo más lejos que podamos. Y no sé, y había una mano levantada de Pilar López, si quiere intervenir. Sí, perdóname un segundo antes de que empiece a hablar Pilar, un segundo. Solo gracias, Paloma, como siempre. Y gracias, Belén. No puedo agregar nada más que gracias. Pilar, si quieres hablar. Sí, nada, yo también agradecer la claridad de Paloma. Bueno, yo creo que los que estáis me conocéis bastante, porque llevo muchos años trabajando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. A Paloma participa con ella en un proyecto europeo, con Ángel también enredado lo mío. Y a ver, yo soy de ese colectivo, de ese porcentaje donde van los profesores a hacer salidas extraescolares, a hacer actividades, que además os diré que son muchísimos. O sea que ahora mismo, pues si tenemos 300.000 visitantes, pues a lo mejor 80.000, entre 70 y 80 proceden del sector educativo. Y muchos vienen a hacer actividades, vienen a hacer pues, todo tipo de secuencias, de propuestas, de talleres. Y a mí, en el desarrollo de los más de 30 años que llevo, siempre he tenido la espinita, porque yo también soy maestra, soy pedagoga, ¿no? También hice la tesis en la Complutense sobre el diseño de programas en museos, pero soy maestra de ciencias, hice COU de ciencias en el magisterio antiguo, que yo he hecho en falta, porque es verdad que, claro, si no éramos generalistas, pero es que se ha perdido mucho en todos estos años. Yo lo he visto, también veo a profes todos los días, y somos un catalizador bueno de cómo está el sistema, porque estamos ahí mediando, no genérico, porque también vienen unas condiciones muy concretas, porque es verdad que nuestras actividades cuestan dinero. Algunas no, porque hay muchas maneras de subvencionarlas, ¿no? Pero yo siempre he tenido la espinita es verdad que cualquier actividad que propongas tiene mucho éxito y hacemos cosas muy buenas, pero hay otras que te da pena porque dices, realmente es que como no se hacen muchas cosas en las escuelas,
salen a los centros como los museos, centros de ciencia, a experimentar. Es verdad que nosotros tenemos espacios, tenemos material y tenemos muy secuenciado todo para que en muy poco tiempo se pueda hacer por lo menos experimentar, ¿no? Pues así hacer, que está muy bien y que es nuestra labor, pero claro, es verdad que a veces empezamos a tener proyectos de aprendizaje en museos, por Dios, que es una vez al año, no podemos ser tan pretenciosos, ¿no? Sí que jugamos a motivar, y de verdad que lo hacemos muy seriamente, y muchas de nuestras acciones funcionan, y además yo doy pie a seguir colaborando con la universidad, que luego vamos todos con el día a día que nos tiene como nos tiene, pero es verdad que los museos entran cada hora, pues a lo mejor 9 o 10 centros, y se podría también hacer consultas. Yo también tiendo la mano, Ángel lo sabe, que siempre que podemos, luego igual no nos reencontramos en un montón de años, pero siempre que podemos colaboramos, y si se puede, aquí estamos. Pero es verdad que yo noto que el profesorado se deja llevar, o sea, viene y viene con ganas de hacer cosas que no son suficientes. O sea, nosotros creo que en los museos jugamos un papel importante, pero yo entiendo que es muy, muy complementario, ¿no? Es porque sales del entorno. Es verdad que en los museos tenemos a veces piezas únicas, tenemos el contacto de los científicos, eso somos, en nuestro caso, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sabéis que es un centro del CSIC, que tiene mucho que aportar, pero claro, ojalá en las escuelas se hicieran otras cosas, sobre todo en primaria. En secundaria hay profesores buenísimos que ya los conocemos, también los conocemos porque tampoco son tantísimos, pero en primaria yo creo que están bastante desangelados. Cuando hacemos cursos son maravillosos, colaborativos, se dejan llevar, son menos exigentes a veces que secundaria. Secundaria hay veces que el profesorado viene y si le quieres motivar con algo, ya lo sabe, o no quiere participar, o si no es muy teórico. Es verdad que todos sabemos que es un público un poco más difícil. Es verdad que los profes de primaria, yo creo que es un colectivo que necesita muy poco, necesita un empujoncito y necesita a lo mejor tener unos espacios, ojalá, Paloma, hubiera, pero con un coche de carreras y una tela puedes explicar el rozamiento. O sea que yo creo que también es un cambio de actitud y empezar a trabajar con pequeños proyectos y con materiales en aula para que las clases sean, en la medida de lo que se pueda, mucho más participativas. Y que además el método científico se conozca, es que no se conoce. O sea, es que no conoces una mínima variable, cambio, cosas sencillísimas. Se pueden hacer cosas en primaria, pero unas auténticas monadas con 4 cosas. Y además hay mucha tradición y hay gente en museos que ha trabajado mucho en esto. O sea, pero que seamos colaboradores, no el lugar único en el que hacer una experiencia, ¿no? Yo creo que sigamos aprendiendo también con vosotros, porque aunque yo me formé en esto, pero jolín, nos gusta mucho mantener contacto porque también nos gusta seguir renovando y que lo que ofrezcamos también sea bueno. O sea, que abrimos también a colaborar con todos vosotros nuevamente, ¿no? Que reactivemos colaboraciones. Y muchas gracias porque me ha parecido muy interesante. O sea, que muchas gracias por enviarnos, sobre todo Ángel, que me ha mandado el webinar, y me ha parecido, sobre todo veros, a gente que hace tiempo que no veía, y de verdad que a nosotros nos refresca, porque yo creo que vamos todos en la misma dirección. O sea, que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pilar. a ti, Pilar. Pues ya no sé si tenéis alguna cosa más. Nosotros nos quedamos con que, bueno, con preparar un plan de acción, ¿verdad? Y quizá entre aciertas y coste, pues preparar un plan de acción de cara a septiembre, ¿verdad, Ángel? Que Ángel me está haciendo así con la cabeza. Y bueno, que esto no se quede nada más en un webinar de hoy, sino pues que sea la semilla de algo más grande. Porque para eso estamos, para conseguir un cambio y para mejorar las cosas siempre que se pueda. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Estamos muy contentos de vuestro interés y vuestra participación y vuestras ganas de conseguir lo mejor siempre para los alumnos, para las nuevas generaciones. Y muchísimas gracias a los 3 ponentes, a Ana Barreras, a Belén Yelamos y a Ángel Ezquerra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Tendremos el webinar grabado, que quería decir, lo colgaremos en nuestra página web de Aciertas Coste y ya lo anunciaremos para, bueno, pues para si lo queréis compartir o lo que sea, lo vamos a difundir. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.
Adiós.